Imagina un motor sin cigüeñal, sin bielas, sin árbol de levas, sin tren de válvulas. Solo pistones que se desplazan libres, avanzando y retrocediendo como proyectiles dentro de una cámara metálica, generando potencia a partir de un caos perfectamente domesticado. Suena a locura, ¿verdad? Algo que debería explotar o desintegrarse en segundos. Y sin embargo, en 1928, mientras Detroit se obsesionaba con perfeccionar el motor convencional con el que todos crecimos, un ingeniero sueco llamado Birger Ljungström construyó exactamente eso. Un motor que rompía todas las reglas y que aún así funcionaba mejor que todo lo que salía de la famosa Motor City. Visualiza Estocolmo, finales de los años 20. El mundo automotriz hervía de innovación. El Ford Modelo A acababa de llegar al mercado. Cadillac trabajaba en su colosal B16, una obra de ingeniería que pretendía exhibir poder y sofisticación. Para todo el mundo, el diseño del motor era algo casi sagrado. Pistones moviéndose en sincronía, conectados a una cigüeñal que transformaba ese movimiento lineal en rotación. Válvulas que abrían y cerraban en el instante perfecto, orquestadas por árboles de levas precisos como relojes suizos. Eran máquinas complejas, sí, pero representaban el consenso de décadas de ingeniería. Y entonces, Ljungström entra en su taller, mira ese dogma, y se atreve a formular la pregunta que nadie en Detroit había tenido el valor de hacer. ¿Y si todo este lío lo estamos haciendo mal desde el principio? La historia que sigue es la de un inventor que desafió el pensamiento dominante, que dejó en evidencia las limitaciones de una industria demasiado cómoda con sus paradigmas y que construyó un motor tan sorprendente que la mayoría nunca llegó a saber que existió. También es la historia de cómo Detroit, de manera muy conveniente, se aseguró de que siguiera siendo un secreto bien guardado. Para entender por qué lo que Ljungström hizo fue tan revolucionario, hay que regresar a lo que todos daban por sentado en 1928. El motor de combustión interna llevaba más de medio siglo evolucionando y su arquitectura se había convertido en una especie de religión mecánica. Los pistones suben y bajan, las bielas los conectan a la cigüeñal gira y transmite potencia, el árbol de levas sincroniza las válvulas, y un ejército de piezas colabora para que la mezcla de aire y combustible entre, se queme y salga expulsada. Es una sinfonía mecánica, pero una que exige una precisión casi obsesiva. Las bielas soportan fuerzas monstruosas, explosiones internas que empujan con miles de libras cada segundo. La cigüeñal debe estar perfectamente balanceada, porque cualquier desequilibrio se transforma en vibraciones que pueden destruir el motor desde dentro. El tren de válvulas añade todavía más complejidad, decenas de piezas sometidas a desgaste constante que deben moverse con sincronización milimétrica. Para 1928, la industria estaba orgullosa de haber domesticado toda esa complejidad. Un motor promedio tenía más de 300 piezas móviles, y aún así desperdiciaba aproximadamente el 75% de la energía del combustible en forma de calor. Ese era el costo normal de tener motores que funcionaran. Pero Ljungström no veía genialidad en esa ingeniería, veía redundancia, veía ineficiencia, veía una cadena de mecanismos que existían solo para corregir problemas que el propio diseño había creado. Se hicieron preguntas que casi nadie se hacía. ¿Por qué necesitamos una cigüeñal? ¿Qué pasaría si los pistones pudieran moverse sin estar atados por bielas? ¿Y si en lugar de transformar el movimiento lineal en movimiento rotatorio mediante piezas mecánicas, simplemente usamos el aire comprimido para hacer girar una turbina? Es aquí cuando la historia se vuelve realmente fascinante. El motor de pistón libre de Ljungström era, en concepto, ridículamente simple, pero brillante. Imagina un cilindro con dos pistones opuestos, uno frente al otro. No hay bielas, no hay cigüeñal. No existe ningún elemento que obligue a los pistones a detenerse en lugares fijos. Cuando la mezcla se enciende entre ellos, salen disparados hacia los extremos del cilindro. El aire que queda detrás de cada pistón se comprime y actúa como un resorte neumático, empujándolos de vuelta hacia el centro. No chocan entre sí porque el colchón de aire intermedio se comprime justo hasta alcanzar la temperatura de autoignición. ¡Boom! Y el ciclo vuelve a empezar.
Pero la verdadera genialidad no era el rebote, era lo que ese rebote producía. Cada vez que los pistones se movían, comprimían aire en cámaras secundarias. Ese aire comprimido se enviaba a una turbina, y la turbina generaba electricidad o movimiento rotatorio según la aplicación. Los pistones apenas tocaban nada, salvo las paredes del cilindro. Era casi fricción cero, casi mantenimiento cero, casi complicación cero. Las ventajas eran inmensas. Sin cigüeñal, eliminabas todos los problemas de cojinetes principales. Sin bielas, eliminabas los puntos más vulnerables para la fatiga del material. Sin tren de válvulas, eliminabas ajustes, desgaste, desincronización y el famoso valve float de altas revoluciones. Ljungström se había cargado de un plumazo alrededor del 80% de las piezas móviles de un motor convencional. Además, resolvería un problema que aún hoy persigue a los motores tradicionales: la compresión fija. En un motor convencional, el pistón siempre se detiene en el mismo punto porque la cigüeñal lo obliga. Si la compresión es demasiado alta, el motor detona; si es baja, pierde eficiencia. Pero los pistones libres no tenían esa limitación. Su carrera variaba según el combustible, la temperatura y la presión, encontrando siempre el punto ideal para la autoignición. Era un motor que se adaptaba, un motor que se calibraba solo, y los números eran escandalosos. Mientras en Detroit luchaban por alcanzar un 25% de eficiencia térmica, Ljungström rozaba el 50%, el doble. En una época en la que el ahorro de combustible no importaba absolutamente nada, Ljungström había construido el motor más eficiente del planeta, casi sin querer. La relación potencia-peso era otro golpe demoledor. Al carecer de cigüeñal, volante y tren de válvulas, su motor pesaba un 40% menos que un equivalente convencional. En 1934, los ferrocarriles suecos probaron uno de sus motores, 2.200 libras para 140 caballos continuos y picos de 200. Un diésel tradicional que producía esa potencia pesaba casi el doble. Entonces, ¿por qué Detroit no le lanzó una oferta millonaria? La respuesta no es técnica, es cultural, psicológica y corporativa. Lo primero fue el rechazo instintivo. Cuando las patentes comenzaron a circular entre los fabricantes estadounidenses, la respuesta fue inmediata. Un informe confidencial de General Motors de 1932 lo calificó como una curiosidad teórica sin aplicación real. Un ingeniero de Ford fue más directo: barbaridades suecas que violan principios básicos del diseño mecánico. El verdadero temor era la falta de control. Un motor convencional es una máquina disciplinada. Cada pieza se mueve exactamente dónde y cuándo debe. El comportamiento del motor es totalmente determinista. El motor de pistón libre era todo lo contrario. Su comportamiento dependía de frecuencias naturales, de condiciones ambientales, de la carga, de una mezcla compleja de variables que los ingenieros norteamericanos percibían como inaceptable. Y luego estaba el sonido. Los motores tradicionales tienen un pulso, una cadencia reconocible y casi humana. El de Ljungström sonaba a enjambre mecánico. Los pistones rebotaban decenas de veces por segundo, generando un zumbido intenso que un testigo describió como un avispón gigante atrapado en una caja metálica. El escape era un susurro continuo de turbina. Los estudios de mercado sugerían que el público estadounidense jamás aceptaría un coche que sonara así. Pero el golpe mortal fue la inercia industrial. Detroit ya había invertido fortunas en maquinaria, cadenas de montaje y capacitación para producir motores convencionales. Adoptar el motor de pistón libre habría implicado rehacer fábricas enteras, cambiar paradigmas, admitir que algo ajeno y extranjero era superior, y Detroit no estaba dispuesta a hacerlo. Así que la idea fue descartada, no porque fuera mala, sino porque era demasiado buena. Pero mientras la industria automotriz estadounidense lo ignoraba, otros sí reconocieron su potencial. Sigma, una empresa francesa con visión menos dogmática, adquirió las patentes en 1938 y comenzó a trabajar seriamente en el diseño. Descubrieron aplicaciones donde las ventajas del motor de pistón libre no solo eran útiles, sino decisivas. Los submarinos se convirtieron en el caso perfecto.
En un submarino, cada centímetro importa, cada kilo importa, y cada porcentaje de eficiencia puede significar vivir o morir. Sigma entendió algo que Detroit no quiso ver, que un motor así no tenía que reemplazar a los motores automotrices, sino resolver problemas que ningún motor convencional podía resolver con la misma eficacia. Desarrollaron un motor de pistón libre diseñado específicamente para los compresores de aire de los submarinos. En lugar de usar un motor diésel para accionar un compresor, dos máquinas pesadas, complejas y repletas de piezas críticas, el motor de pistón libre comprimía directamente el aire sin intermediarios. Aquí fue donde el invento del Ljungström comenzó a demostrar de qué era capaz. Una máquina capaz de hacer el trabajo de dos, con la mitad del peso y el doble de eficiencia. Ese era el tipo de promesa que el mundo de la ingeniería no estaba preparado para escuchar. La Marina francesa instaló unidades de pistón libre Sigma en varios submarinos antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los alemanes capturaron algunos de esos barcos en 1940, quedaron tan impresionados que ordenaron a Sigma seguir desarrollando la tecnología bajo ocupación. No era propaganda, era potencia pura. En 1942 apareció el compresor de pistón libre GS-34. Este dispositivo podía cargar los tanques de aire de un submarino a 3,000 psi en la mitad del tiempo que los sistemas convencionales, mientras consumía un 40% menos de combustible. Los comandantes de U-boats alemanes reportaban que eran prácticamente libres de mantenimiento, capaces de funcionar miles de horas sin requerir una revisión mayor. Para estándares bélicos, eso era casi magia. Pero lo mejor de Sigma aún estaba por llegar. El motor de pistón libre más exitoso de la empresa fue el GS-34, lanzado oficialmente en 1950. No era un experimento ni un prototipo de laboratorio, era un motor comercial producido por cientos. Y sus especificaciones siguen siendo impresionantes incluso hoy. El diseño tenía únicamente dos conjuntos móviles. Los pistones opuestos. No había cigüeñal, ni bielas, ni árbol de levas, ni válvulas. El conteo total de piezas, 37. Un diésel convencional comparable superaba las 300 piezas con facilidad. Aún así, el GS-34 entregaba 50 caballos de fuerza continuos y podía alcanzar 75 caballos en picos de carga. Su peso completo, turbina y generador incluidos, era de apenas 190 kilogramos. La eficiencia térmica alcanzaba el 45% en una época en la que los motores de automóviles batallaban para superar el 30%. Y el mantenimiento era tan simple que rozaba lo absurdo: cambiar aceite y limpiar el filtro de aire. No había ajustes de válvulas, ni cadenas de tiempo, ni holguras de cojinetes por verificar. Nada. Las plantas industriales francesas siguieron usando unidades GS-34 como generadores de emergencia hasta bien entrados los años 70, muchas de ellas registrando más de 50.000 horas de operación. Para un motor sin cigüeñal, eso era una bofetada directa a todo el dogma mecánico de la época. El principio del pistón libre también encontró su camino hacia proyectos mucho más exóticos. En 1943, el ingeniero británico Alan Muntz, que había trabajado con Ljungström, desarrolló un motor de pistón libre para propulsión de torpedos. En lugar de usar aire comprimido para mover una turbina, los gases de combustión a alta presión se expulsaban directamente por una tobera, generando empuje. Sin turbina, sin hélice, sin eje, solo explosiones controladas empujando el torpedo hacia adelante. La Marina británica probó el invento de Muntz, pero lo calificó como demasiado radical para adoptarlo durante la guerra. Quizá demasiado adelantado para una época que no estaba lista para romper sus propias reglas. Aún así, nada superó la ambición del motor de Pescara, desarrollado por el ingeniero español Raúl Pateras Pescara en los años 40. Pescara tomó el concepto de Ljungström y lo llevó al extremo, una arquitectura masiva de múltiples pistones libres dispuestos en forma de estrella, todos alimentando gas comprimido a una turbina central. El motor PP-12, probado en 1948, tenía 12 cilindros de pistón libre y generaba 2.000 caballos de fuerza. Pesaba unos 2.000.
0,000 kilos, equivalente a un motor radial convencional de la mitad de potencia. Y aquí viene la locura. Pescara afirmaba que podía funcionar con cualquier cosa que ardiera: gasolina, diésel, queroseno, incluso carbón en polvo mezclado con aceite, porque los pistones ajustaban automáticamente su relación de compresión según el combustible disponible. El gobierno argentino financió su desarrollo, intrigado por la posibilidad de un motor capaz de funcionar con crudo sin refinar. Y sí, las pruebas confirmaron las afirmaciones de Pescara. El motor funcionaba usando petróleo crudo directamente del pozo, algo imposible para cualquier motor convencional. Entonces, ¿qué mató al motor de pistón libre? Los desafíos técnicos existían, pero no eran insuperables. El arranque era complicado, había que lograr que los pistones rebotaran a la frecuencia perfecta, o se detenían, o chocaban entre sí. Sigma resolvió esto con arrancadores de aire comprimido que daban el empujón preciso. Sincronizar múltiples cilindros requería un diseño cuidadoso de los conductos de aire para asegurar resistencias de flujo iguales, y los cambios de carga podían causar inestabilidades momentáneas mientras los pistones encontraban un nuevo punto de equilibrio. Problemas reales, sí, pero solucionables. El verdadero verdugo fue la turbina de gas. Durante los años 50, las turbinas aeronáuticas se volvieron fiables, eficientes y baratas de fabricar. Ofrecían las mismas ventajas que los pistones libres: pocas piezas móviles, alta relación potencia-peso, capacidad multifuel, pero con una operación suave y una infraestructura industrial ya establecida. ¿Por qué desarrollar tecnología exótica cuando ya existía la turbina? Y en automoción, el golpe final vino con las regulaciones de emisiones. Los motores de pistón libre, con su compresión variable y ciclos impredecibles, eran casi imposibles de ajustar para obtener emisiones consistentes. Cada ciclo de combustión era levemente distinto. No había un tiempo fijo que optimizar. Cuando llegó la Ley de Aire Limpio de 1970, incluso los motores convencionales sufrieron. Los pistones libres nunca tuvieron oportunidad. Pero la historia no terminó ahí. La tecnología adelantada a su tiempo siempre espera su momento. Y, a veces, ese momento llega. En 2014, Toyota presentó en el Salón de Ginebra un generador lineal de pistón libre. En lugar de mover una turbina, los pistones accionaban generadores eléctricos lineales directamente. 0 partes rotativas. Toyota anunció una eficiencia térmica del 42%, no tan alta como la del Ljungström en 1928, pero impresionante considerando las normas de emisiones modernas. En 2016, el Centro Aeroespacial Alemán desarrolló un motor de pistón libre específicamente para vehículos eléctricos de autonomía extendida. Su diseño usaba pistones opuestos moviendo un generador lineal, produciendo 35 kilovatios de potencia eléctrica en un paquete del tamaño de una maleta grande. Eficiencia térmica del 46%, un peso de 65 kilogramos y menos de 50 piezas. Mainspring Energy, una startup fundada por ex ingenieros de Tesla, recaudó $150 millones en 2020 para comercializar lo que llaman un generador lineal. Básicamente, un motor moderno de pistón libre diseñado para generación eléctrica a escala. Su eficiencia declarada es del 45%, funcionando con gas natural, biogás o hidrógeno. Prometen intervalos de mantenimiento de 20.000 horas, 10 veces más que un generador convencional. Incluso la Fórmula 1 coqueteó con la idea. En 2013, cuando se discutían nuevas regulaciones de motores, Ferrari propuso permitir extensores de rango de pistón libre para autos híbridos. La idea fue rechazada por ser demasiado radical, pero los ingenieros habían hecho simulaciones. Un generador de pistón libre sería 30% más ligero que los sistemas MGUK actuales. La ironía es deliciosa. Casi un siglo después de que Detroit descartara la invención del Ljungström como tontería sin prácticas, el mismo principio está siendo perseguido por algunas de las empresas de ingeniería más avanzadas del mundo. La diferencia hoy es que contamos con controles electrónicos capaces de manejar la naturaleza probabilística de los pistones libres, materiales que soportan tensiones extremas,
simulaciones computacionales que optimizan la frecuencia de rebote y, sobre todo, un mercado que ahora valora la eficiencia por encima de la tradición. Piénsalo. En 1928, un hombre en Suecia creó una arquitectura de motor tan eficiente y tan adelantada que al resto del mundo le tomó 90 años alcanzarlo. Ljungström no trató de optimizar lo existente, lo descartó por completo y partió de lo fundamental. ¿Qué necesita realmente un motor? Convertir combustible en movimiento. Todo lo demás, cigüeñales, válvulas, cadenas de tiempo, era solo costumbre. La historia del motor de pistón libre es una historia sobre innovación contra inercia, sobre cómo las industrias se aferran a soluciones establecidas no porque sean las mejores, sino porque ya están ahí, y sobre cómo las ideas verdaderamente revolucionarias suelen venir de quienes no saben que algo es imposible. Ljungström no era un ingeniero automotriz, era un especialista en turbinas que un día se preguntó por qué los motores alternativos eran tan absurdamente complicados. La historia del motor de pistón libre también funciona como un recordatorio contundente de algo que solemos olvidar. La eficiencia importa y mucho. En 1928, cuando la gasolina era tan barata que parecía inagotable y cuando el cambio climático no existía ni como hipótesis de laboratorio, duplicar la eficiencia energética sonaba a un capricho intelectual, casi una extravagancia técnica. Pero hoy, en un mundo donde cada pequeño aumento del rendimiento equivale a millones de toneladas de CO2 que no llegan a la atmósfera, el trabajo de Ljungström se ve con una claridad casi profética. Él estaba resolviendo un problema que, para su época, simplemente no existía. O mejor dicho, que nadie había notado todavía. Birger Ljungström murió en 1979, a los 87 años, sin ver cómo su visión rompía las paredes del laboratorio para convertirse en una alternativa real. Su invento quedó archivado, etiquetado como una curiosidad más en el vasto museo de ideas fascinantes que no encontraron su momento. Y sin embargo, hoy cada ingeniero que mira un motor tradicional observa su maraña de engranajes, válvulas, ejes y piezas móviles y se pregunta ¿por qué tiene que ser así? Está caminando directamente sobre las huellas que Ljungström dejó hace casi un siglo. Porque a veces la innovación auténtica no consiste en mejorar lo que ya existe, sino en atreverse a destruirlo conceptualmente para construir algo completamente distinto. El motor de pistón libre es la encarnación perfecta de esa rebeldía, una solución radical que cuestionó todo lo que la industria daba por sentado. Y lo verdaderamente poético es lo que ocurre ahora. En pleno siglo XXI, cuando los vehículos eléctricos parecen destinados a sentenciar a muerte cualquier motor de combustión interna, esta tecnología renace en el único sitio donde tiene sentido, como generador, como extensor de autonomía, como socio silencioso de la electricidad. La idea que parecía demasiado audaz, incluso absurda para la era de la gasolina, podría encontrar finalmente su lugar en esta nueva transición energética, no luchando contra las baterías, sino complementándolas, convirtiendo combustible en electricidad con una eficiencia que Otto y Diesel jamás se atrevieron a imaginar. Entonces uno no puede evitar preguntarse, ¿cuántas otras tecnologías revolucionarias están guardadas en algún archivo polvoriento, olvidadas simplemente porque eran demasiado disruptivas para su tiempo? ¿Cuántas ideas fueron descartadas por industrias demasiado cómodas, demasiado invertidas en lo conocido como para arriesgarse a explorar lo desconocido? ¿Y cuántos Ljungström modernos estarán ahora mismo en sus garajes, talleres o laboratorios, construyendo máquinas que desafían la lógica establecida y que quizá funcionan mejor que cualquier cosa que tengamos hoy? El motor de pistón libre deja una enseñanza que incomoda, pero que es necesaria. Los expertos no siempre tienen la razón. La tradición no siempre es el camino más eficiente. Y muchas veces, las revoluciones tecnológicas no vienen de donde la industria espera, sino de algún outsider con una idea que suena demasiado extraña para ser verdad, hasta que lo es. Por eso estas historias deben contarse. No solo por nostalgia tecnológica ni por romanticismo ingenieril, sino porque en ellas hay una verdad importante.
La innovación real casi siempre nace en la periferia, en la frontera donde se mezclan la terquedad, el ingenio y la visión de quien se atreve a desafiar lo establecido. Si conoces otras tecnologías olvidadas que merecieron un destino mejor, máquinas adelantadas a su tiempo, inventos descartados por incomprensión o proyectos que murieron antes de probar su verdadero potencial, compártelos en los comentarios. Estas historias de genialidades ignoradas y avances que nacieron demasiado pronto deben seguir circulando, porque en algún lugar, quizá ahora mismo, otro Ljungström está haciendo rebotar pistones de una manera que todavía no somos capaces de imaginar, listo para recordarnos que el futuro no siempre se construye perfeccionando lo existente, sino atreviéndose a inventar algo completamente nuevo.